Ferrari y Red Bull se pusieron de acuerdo, dos equipos que se odian, que no comparten nada, que compiten por todo dentro del paddock. Se pusieron de acuerdo para decirle a la Federación Internacional del Automóvil la misma cosa, que Mercedes hace trampa. Y no llegaron con palabras, llegaron con imágenes, con datos, con análisis técnicos realizados de manera independiente por dos equipos distintos que llegaron exactamente al mismo número, un número que el reglamento fija como límite máximo, y que el Mercedes doble U17 duplica. Lo que viste en cámara lenta hace 2 segundos no es el funcionamiento normal de un ala de Fórmula 1. Eso es un mecanismo que el reglamento de 2026 prohíbe de manera explícita, que pasó 2 controles técnicos de la Federación Internacional del Automóvil sin que nadie lo detectara. Y así que le habría dado a Mercedes una ventaja que sus rivales nunca pudieron igualar porque nunca estuvieron compitiendo en las mismas condiciones. La Federación Internacional del Automóvil abrió una investigación y lo que decida puede cambiar el campeonato para siempre. Para entender la magnitud de lo que está pasando hay que entender primero qué construyó Mercedes en estas 2 primeras carreras. Russell ganó en Australia, Antonelli ganó en China, 2 carreras, 2 victorias, dominación total desde el primer fin de semana de la temporada. Después de 2 fechas, Mercedes tiene 99 puntos, Ferrari tiene 67, Red Bull tiene 43, una diferencia de 32 puntos sobre el segundo en solo 2 carreras, con 21 por disputar. Eso en la Fórmula 1 es lo que se llama una ventaja de desarrollo. El equipo que arranca así tiene todo para irse. Para construir una brecha que los rivales nunca van a poder cerrar. Pero Ferrari y Red Bull miraron esos números y no vieron una ventaja de desarrollo. Vieron algo más, algo que los llevó a instalar cámaras de alta velocidad en China apuntando al ala delantera del doble U17. Algo que los llevó a analizar frame por frame lo que ese ala hace en cada curva, en cada recta, en cada transición de una posición a la otra. Y lo que encontraron los obligó a hacer algo que en la historia reciente de la Fórmula 1 no tiene precedentes: dejar de lado sus diferencias, unir sus datos y presentar una denuncia conjunta ante la Federación Internacional del Automóvil. 2 rivales históricos, una sola acusación, un solo equipo en el banquillo. ¿Qué encontraron exactamente en ese ala? ¿Por qué 2 equipos que nunca comparten nada llegaron al mismo número? ¿Y qué significa para el campeonato si la Federación Internacional del Automóvil les da la razón? Esas 3 preguntas tienen respuesta y las vamos a responder una por una. Pero antes, si sos nuevo en el canal, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Este canal cubre las noticias como nadie más te dice en la Fórmula 1, sin filtros, sin relatos falsos, con todo lo que los medios grandes no te dicen. El like ayuda al algoritmo de YouTube para que este video pueda llegar a más gente, así que deja tu like ahora mientras arrancamos con el análisis de hoy. Hay un número en el centro de este escándalo, un solo número, y entenderlo cambia completamente la manera de leer todo lo que pasó en estas 2 primeras carreras. Ese número es 400 milisegundos. Ese es el tiempo máximo que el reglamento técnico de 2026 le da al ala de un auto de Fórmula 1 para completar su transición entre el modo de curvas y el modo de rectas. El ala del Mercedes doble U17 tarda 800, el doble. ¿Eso importa? ¿O es un detalle técnico menor que no cambia nada en la pista? Para responder eso hay que entender qué es la aerodinámica activa y por qué ese límite de 400 milisegundos existe. Porque cuando lo entendés por qué esos 400 milisegundos extras son la diferencia entre competir dentro del reglamento y tener una ventaja que ningún rival puede replicar de manera legal. Y también entendés por qué Ferrari y Red Bull no podían ignorarlo. En la Fórmula 1 de 2026, las alas de los autos se mueven mientras el coche está en pista. No es el DRS de antes. El DRS era un sistema simple. Una parte del alerón trasero se abría en zonas específicas del circuito cuando el piloto lo activaba desde el volante. Solo el alerón trasero, solo en esas zonas, solo cuando el piloto lo decidía. Lo que hay en 2026 es completamente diferente. En la nueva normativa, tanto el ala delantera como el ala trasera pueden cambiar su ángulo de ataque de manera continua mientras el coche está en movimiento. Se abren en las rectas para reducir la resistencia aerodinámica y ganar velocidad punta.
se cierran en las curvas para generar más carga aerodinámica y permitir que el auto tome esas curvas más rápido. El resultado es un auto que puede tener máxima carga en las curvas y mínima resistencia en las rectas, prácticamente al mismo tiempo. Esa combinación, si no tuviera límites, sería una ventaja casi infinita. Un auto que optimiza su aerodinámica en cada punto del circuito, en cada décima de segundo, es un auto que ningún rival puede igualar con una configuración fija. Por eso el reglamento estableció el límite de 400 milisegundos. La lógica es simple: si el ala tiene que completar su transición en menos de 400 milésimas de segundo, no puede optimizar su posición de manera continua. El movimiento tiene que ser rápido, claro, de un estado al otro, sin posiciones intermedias que duren el tiempo suficiente para generar ventaja aerodinámica. 400 milisegundos. No es un número arbitrario, es el límite que separa la aerodinámica activa permitida de la aerodinámica activa que el reglamento considera una ventaja injusta, y el ala del Mercedes doble U17 tarda el doble. ¿Cómo lo descubrió Ferrari? Eso es lo que analizamos ahora. Y la manera en que lo hizo dice tanto sobre la inteligencia de la escudería como sobre la audacia de Mercedes. Las cámaras que Ferrari instaló en China durante los entrenamientos libres del viernes no son los equipos de filmación habituales de un fin de semana de carrera. Son sistemas de captura de imágenes de alta frecuencia, el tipo de tecnología que se usa en laboratorios de ingeniería aeroespacial para analizar movimientos mecánicos que ocurren en fracciones de segundo invisibles para el ojo humano. Ferrari los apuntó directamente al ala delantera del Mercedes doble U17 en las zonas de frenada y aceleración del circuito de Shanghái, y lo que registraron en esos primeros entrenamientos fue suficiente para que los ingenieros de la escudería llamaran a sus contrapartes en Red Bull ese mismo viernes. El ala delantera del doble U17 no hace una sola transición, hace dos. En un primer instante, el ala se mueve rápidamente hacia una posición intermedia, se cierra de manera parcial y ahí hace una pausa breve pero perfectamente medible en las imágenes de alta frecuencia, una pausa que en las imágenes de alta velocidad es imposible de explicar como el comportamiento normal de un sistema aerodinámico pasivo, y después de esa pausa, el ala completa su movimiento hacia la posición final. Dos fases, una pausa en el medio, un comportamiento que ningún otro auto de los 22 de la parrilla replica. ¿Por qué eso importa? Porque si la transición completa, desde que el ala empieza a moverse hasta que llega a su posición final, tarda cerca de 800 milisegundos. Entonces Mercedes está usando esa posición intermedia, esa pausa, o ese punto a medio camino entre abierta y cerrada. Y en ese punto intermedio, el ala genera una combinación específica de carga aerodinámica y resistencia que ningún otro equipo puede replicar dentro del límite de 400 milisegundos. En las frenadas de alta velocidad de China, en los sectores rápidos donde la carga aerodinámica es determinante, en las rectas donde cada milisegundo de resistencia reducida suma décimas de segundo, el doble U17 tiene una configuración aerodinámica que sus rivales no pueden igualar, no porque sus ingenieros sean mejores, sino porque operan dentro del reglamento, y el doble U17, según lo que Ferrari filmó, no. Cuando Red Bull recibió los datos de Ferrari ese viernes, sus propios ingenieros replicaron el análisis con metodología independiente. Llegaron al mismo número, 800 milisegundos. Y eso fue suficiente para que Christian Horner y Fred Vasseur, dos personas que raramente están de acuerdo en nada dentro del paddock de la Fórmula 1, tomaran el mismo camino hacia la oficina de los comisarios técnicos de la Federación Internacional del Automóvil. Y la ventaja real en pista, ¿cuántas décimas genera ese mecanismo? Eso es lo que ningún medio está calculando con precisión, y es lo que analizamos en el próximo capítulo. Vamos a hacer el análisis que define la verdadera dimensión de este escándalo, porque el debate sobre si el ala es legal o ilegal es importante, pero hay una pregunta más concreta que define qué tan grave es lo que pasó. ¿Cuánto tiempo vale ese mecanismo en cada vuelta? La estimación que circula entre los ingenieros del paddock, basada en los datos de telemetría disponibles y los análisis de simulación que tanto Ferrari como Red Bull realizaron, apunta a entre 3 y 4 décimas de segundo por vuelta en circuitos donde la aerodinámica activa tiene alto impacto.
circuitos como Shanghái, como Suzuka, como Silverstone, 3 a 4 décimas por vuelta. Vamos a ponerlo en perspectiva con un número que cualquier seguidor de la Fórmula 1 entiende. En la clasificación del Gran Premio de China 2026, la diferencia entre la pole position de Russell y el quinto lugar fue de 1,8 décimas de segundo, 1,80. Eso separó 5 autos en clasificación. Ahora pensemos en lo que significa tener entre 3 y 4 décimas de ventaja adicional por vuelta, no sobre el quinto, sobre todos, en cada vuelta, vuelta tras vuelta. Sea durante 56 vueltas de carrera. Eso no es una ventaja marginal que el talento de los pilotos rivales puede compensar. Eso es una ventaja estructural que hace que la competencia sea matemáticamente imposible de igualar con un auto legal. Y si ese número es correcto, entonces las victorias de Russell en Australia y Antonelli en China no fueron el resultado de tener el mejor auto del campo. Fueron el resultado de tener el único auto que operaba con un sistema que el reglamento no permite. Eso convierte a Russell y Antonelli en responsables. El reglamento de la Fórmula 1 tiene una respuesta clara para eso. Y la respuesta genera su propio debate que vamos a analizar en el próximo capítulo. Hay una dimensión de este escándalo que casi nadie está analizando, y es la más humana de todas: George Russell y Kimi Antonelli. 2 pilotos que ganaron una carrera cada uno en las primeras 2 fechas de la temporada. 2 pilotos que celebraron en el podio con la convicción de haber ganado limpiamente. 2 pilotos que con alta probabilidad no saben exactamente qué hay dentro del sistema aerodinámico del ala delantera de su auto. Un piloto de Fórmula 1 sabe cómo configurar su auto para maximizar su rendimiento. Sabe cómo leer la información que llega desde el volante. Sabe cuándo atacar, cuándo defender, cuándo preservar los neumáticos, pero no necesariamente sabe si el tiempo de transición del sistema de aerodinámica activa de su ala delantera supera el límite de 400 milisegundos establecido en el artículo correspondiente del reglamento técnico. Eso lo saben los ingenieros, los diseñadores, los jefes técnicos. Y solo el reglamento de la Fórmula 1 reconoce esa diferencia. La responsabilidad técnica recae sobre el equipo, no sobre los pilotos. Si la Federación Internacional del Automóvil aplica sanciones a Mercedes, los puntos individuales de Russell y Antonelli en el campeonato de pilotos podrían mantenerse intactos. Podrían. No es una certeza, es lo que el reglamento establece como principio general, pero incluso si sus puntos se preservan formalmente, hay algo que ninguna sentencia de los comisarios puede preservar: la limpieza de esas victorias en la memoria del deporte. Russell ganó en Australia, Antonelli ganó en China. Esos resultados van a estar siempre acompañados por la pregunta de si el auto que manejaron cumplía o no con el reglamento. Eso es un asterisco que no se borra. Y para 2 pilotos jóvenes que están construyendo sus carreras y sus reputaciones en el campeonato más visible del automovilismo mundial, es un daño que va mucho más allá de lo que marca la tabla de posiciones. ¿Y cómo respondió Mercedes cuando todo esto salió a la luz? ¿Qué dijo Toto Wolff cuando le preguntaron directamente sobre el ala? Toto Wolff lleva más de una década siendo director de Mercedes en la Fórmula 1. Ha navegado controversias técnicas, guerras de reglamento, presiones políticas y campeonatos perdidos en la última vuelta. Sabe exactamente qué decir y sabe exactamente qué no decir. Cuando la prensa fue a buscarlo después de que se filtrara la denuncia conjunta de Ferrari y Red Bull, su posición fue calculada con la precisión que lo caracteriza. Wolff afirmó que el doble U17 opera completamente dentro del reglamento. Samme afirmó que cada sistema del auto fue desarrollado en estricta conformidad con la normativa técnica de 2026. Afirmó que Mercedes coopera plenamente con cualquier análisis de la Federación Internacional del Automóvil. 3 afirmaciones, las 3 diseñadas para generar la misma impresión: que Mercedes no tiene nada que ocultar. Pero lo que Wolff no dijo es igualmente revelador. No explicó técnicamente por qué el ala del doble U17
se mueve en dos fases distintas. No ofreció ninguna justificación sobre la duración total de la transición. No negó específicamente que el tiempo de transición completo supere los 400 milisegundos. Y en el mundo de la Fórmula 1, donde cada palabra de un director de equipo es elegida con extrema precisión, las omisiones dicen tanto como las afirmaciones. La estrategia de defensa de Mercedes, en este caso, tiene tres caminos posibles. El primer camino es argumentar que el reglamento debe medirse por fase y no de manera total, que cada una de las dos fases de la transición individualmente cumple el límite de 400 milisegundos y que el reglamento no prohíbe explícitamente que el movimiento ocurra en dos etapas separadas. El segundo camino es demostrar que el ala fue presentada y aprobada por la Federación Internacional del Automóvil durante el proceso de homologación previo a la temporada. Si esa aprobación existe por escrito, la Federación Internacional del Automóvil tiene un problema enorme para sancionar retroactivamente algo que ella misma validó. El tercer camino es cuestionar la metodología de medición de Ferrari y Red Bull, impugnar la calibración de las cámaras. Introducir duda técnica sobre si los 800 milisegundos son un número preciso o el resultado de un método de análisis que puede ser cuestionado. De los tres, el segundo es el más poderoso, pero solo funciona si esa aprobación existe, y si no existe, Mercedes tiene que construir su defensa sobre argumentos técnicos que van contra la lectura más directa del reglamento. Todo eso se va a resolver en los próximos días o semanas, pero hay algo que ya se puede analizar con certeza. Algo que hace que este caso sea diferente a todos los escándalos técnicos anteriores de la Fórmula 1. Y esa diferencia es la que define si Mercedes tiene salida o no. En la historia de la Fórmula 1, los equipos que sobrevivieron a escándalos técnicos graves lo hicieron casi siempre por la misma razón. Encontraron una zona gris en el reglamento. En 2009, y Brown Hippie ganó el campeonato con un difusor de doble fondo que varios equipos argumentaban era ilegal. El equipo logró que la Federación Internacional del Automóvil reconociera que el reglamento era lo suficientemente ambiguo como para permitir interpretaciones distintas. La zona gris lo salvó. En 2021, Red Bull operó con alas que se flexionaban visiblemente a alta velocidad. La Federación Internacional del Automóvil introdujo pruebas más estrictas, pero no aplicó sanciones retroactivas. La ambigüedad sobre la definición de rígido en el contexto de los materiales compuestos los protegió. En los dos casos, la zona gris existía, y esa zona gris le dio a la Federación Internacional del Automóvil el margen político para no sancionar hacia atrás. El problema de Mercedes con el ala bifase es que el reglamento sobre el tiempo de transición no tiene zona gris. El artículo correspondiente del reglamento técnico de 2026 establece un número concreto, 400 milisegundos, para la transición completa. No dice 400 milisegundos medidos de cierta manera, no dice 400 milisegundos por fase. No deja margen de interpretación sobre qué constituye una transición completa. Dice 400 milisegundos. Si el ala del doble U17 tarda 800, el incumplimiento no es interpretable, es verificable, es medible, es un número que supera el reglamento en un 100%, y eso le quita a la Federación Internacional del Automóvil el margen político que necesitaría para cerrar el caso sin consecuencias, porque cuando el reglamento es claro y la evidencia es sólida, y la decisión que el organismo tiene que tomar es la más difícil y la más inevitable al mismo tiempo. ¿Cuáles son exactamente esas consecuencias? ¿Qué pasa con los puntos del campeonato? ¿Y qué pasa con el título si la sanción es retroactiva? Eso es lo que cierra este análisis, y los números son devastadores para Mercedes. Llegamos al punto que este análisis estaba construyendo desde el primer segundo. Si la Federación Internacional del Automóvil determina que el ala bifase del Mercedes doble U17 viola el reglamento técnico de 2026, hay una pregunta que define todo lo que viene después. ¿Desde cuándo estuvo ese ala en el auto? Los análisis técnicos disponibles y las fuentes dentro del paddock apuntan a la misma respuesta. El ala bifase no es una modificación que Mercedes introdujo en una carrera específica.
Sidechain es una característica del diseño original del doble U17. Estuvo ahí desde Australia, desde la primera carrera de la temporada, y eso abre la posibilidad que más miedo le da a las flechas de plata, las sanciones retroactivas en la Fórmula 1 cuando un auto es declarado técnicamente no conforme con el reglamento después de una carrera, el equipo es excluido de los resultados de esa carrera. No pierden algunos puntos, pierden todos los puntos. Si Mercedes es excluida de Australia, pierden los 25 puntos de Russell y los 18 de Antonelli, 43 puntos de constructores eliminados. Si Mercedes también es excluida de China, otros 43 puntos eliminados, 86 puntos. Todo lo que Mercedes construyó en estas dos primeras carreras, borrado de la tabla en una sola decisión de los comisarios. En ese escenario, donde el campeonato de constructores se redistribuye completamente. Ferrari pasa al frente con 67 puntos, Red Bull asciende y Mercedes, el equipo que parecía destinado a dominar la era 2026, cae a una posición desde la cual matemáticamente es casi imposible recuperar el campeonato. 3 escenarios posibles desde acá. Escenario 1. La Federación Internacional del Automóvil confirma la infracción y aplica sanciones retroactivas. El campeonato cambia. Mercedes paga el precio más alto y el deporte envía el mensaje más claro posible. Nadie está por encima de las reglas. Escenario 2. La Federación Internacional del Automóvil confirma la infracción, pero decide que las sanciones aplican solo hacia adelante. Mercedes modifica el ala a partir de Japón, conserva los puntos de Australia y China. Y el deporte envía un mensaje muy diferente, que la magnitud de las consecuencias depende de quién cometió la infracción. Escenario 3. La investigación se extiende durante semanas. Mercedes presenta su defensa. La Federación Internacional del Automóvil no llega a una conclusión definitiva antes de Japón. El campeonato sigue corriendo con una nube de incertidumbre sobre cada resultado, y el desenlace llega meses después en una sala de reuniones. El tercer escenario es probablemente el más cercano a lo que va a ocurrir en el corto plazo, y es también el más dañino para el deporte, porque cada carrera que se corra de acá en adelante se disputa sobre una tabla que podría cambiar retroactivamente en cualquier momento. Lo que Mercedes construyó dentro del sistema aerodinámico del doble U17 es técnicamente extraordinario. Diseñar un mecanismo que optimiza el comportamiento del ala más allá de los límites del reglamento en el primer año de una normativa completamente nueva. Requiere una capacidad de ingeniería que muy pocos equipos en el mundo poseen. Pero la Fórmula 1 no premia la inteligencia sin restricciones. La Fórmula 1 premia la inteligencia dentro de las reglas. Y si la investigación confirma lo que Ferrari y Red Bull le mostraron a la Federación Internacional del Automóvil en China, todo lo que Mercedes construyó en la pista queda oscurecido por lo que construyeron en el garaje de diseño. Las victorias de Russell y Antonelli van a quedar marcadas, los 99 puntos de Mercedes van a estar bajo sospecha, y la temporada 2026 va a recordarse no como el año del regreso de las flechas de plata, sino como el año en que las flechas de plata fueron demasiado lejos. Si llegaste hasta acá, ya sabes por qué este canal es diferente. No venimos a repetirte los titulares, venimos a abrirte el tema por dentro con la profundidad que la Fórmula 1 merece y que los medios grandes no te dan. Si este análisis te aportó algo, hace una sola cosa: suscríbete ahora mismo si todavía no lo hiciste, y deja tu like antes de cerrar el video. Cada like le dice al algoritmo de YouTube que este tipo de contenido vale la pena, y eso nos permite seguir cubriendo la Fórmula 1 sin filtros, sin relatos falsos, con todo lo que está pasando realmente dentro del paddock. Suscríbete, like y nos vemos en el próximo análisis.